el cielo. Existe el cielo, un lugar espiritual a donde van los justos, a donde van los buenos, a donde van quienes han obrado bien en la tierra. ¿Podemos llegar allá en algún momento? Hay religiones en donde se dice que existen 7 diferentes cielos, 7 diferentes esferas, en donde hay coros de ángeles, en donde están los espíritus de nuestros seres queridos, conciencias allí flotando, observándonos, donde está el mismísimo Dios. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar con un gran sabio, digo yo, un gran investigador, Imán Julián Zapata, quien nos va a hablar del cielo, de las posibilidades de que exista, de las tradiciones más antiguas, de las pruebas para los teólogos, los sofistas, los filósofos. Prepárense porque este podcast va a estar increíble solo aquí en Cruz Escribiente. Así que a partir de este momento, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es Cruz Escribiente. En muchas tradiciones se habla de otros mundos, de otras realidades. En muchas tradiciones se habla de la posibilidad de que personas como usted y como yo, que somos buenos, vivamos para siempre en un lugar de plenitud total, sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, sin guerra, sin necesidad. Ese lugar es llamado paraíso, es llamado campos elíseos, es llamado el cielo según las diferentes tradiciones. Y aquí está con nosotros el imán Julián Zapata. Imán, gracias por estar con nosotros aquí en Cruz Escribiente y empecemos a hablar del cielo. Les habla el imán Julián Arturo Zapata del Centro Internacional del Diálogo entre Civilizaciones y Tradiciones Espirituales. Muchísimas gracias, querido maestro Esteban Cruz. Este programa es para expedientes paranormales, para el programa de Cruz Escribiente, que dirige el maestro Esteban Cruz. Salgo por el techo y veo las casas, veo los techos, veo las nubes y me asusto. Aquello que me sube, yo no veo ángel ni nada, simplemente una fuerza. Vámonos. Y la misma fuerza, entonces ahora desciendo un poco y cuando voy descendiendo, así como vi la tierra irse, ahora veo algo. Entonces, un testimonio de una persona que dice que asegura haber visto el cielo. Cerca, me quedé así pasmado de haber visto aquello. Yo veía aquello. Miré como de aquí para abajo una vestidura blanca. ¿Pero qué es el cielo? Y se dice que hay muchos cielos. Imán Julián Zapata, cuéntenos, porque es que en la tradición no se habla solo de un cielo. Hablan de los 7 cielos, hablan de los 9 cielos, hablan de las 9 estaciones divinas de luz potente del cielo. Maestro Imán Zapata, cuéntenos, ¿qué es esto de los cielos? Basta recordar una famosa imagen de Zoroastro con un bastón en la mano y siempre mirando y señalando hacia los cielos, ¿sí? Como también lo hizo Sócrates allá en esa famosa pintura de Rafael de los sabios de Atenas, de los maestros de la sabiduría, donde representadas diferentes grandes pensadores de la historia de la humanidad, la mayoría de Occidente y algunos de Oriente. Hablar de los cielos nos remonta a unos orígenes de los que siempre estamos buscando, porque todas las tradiciones espirituales hablan de los cielos, o del cielo o de los cielos, pero la verdad es que en general la gran mayoría lo tienen implícito en plural, aunque no lo expliquen tan abiertamente como otras tradiciones. Basta recordar y pensar en una de ellas, en el hinduismo, que después es como una de las religiones más antiguas de la historia de la humanidad, y pensar, por ejemplo, en Swarga, en los mundos celestiales. Estos mundos celestiales en el mundo del hinduismo, una religión que es de origen aria, hay que recordar esto, ¿sí? Que tiene un famoso Trimurti, el dios Brahma, el dios Shiva, el dios Vishnu, es famoso por esto, una trinidad, ¿sí? Y que tienen un origen muy casi a la par con el zoroastrismo, históricamente son del mundo ario. Bueno, ellos hablan de los cielos, de los mundos celestes y hablan de Swarga, y dicen que están situados en el monte Merú, o algunos dicen, también le llaman el monte Kailas, que está en el Tíbet.
La verdad es que el monte Merú tiene, según la tradición hindú, 109 picos. Se saben que están en el Himalaya, ¿sí? Y el más alto, pues curiosamente es el Kailas, que dice que es la morada del dios Shiva, ¿sí? Y bueno, y en los picos del monte Merú también dicen que viven 33 millones de dioses. Esto para hablar de seres espirituales evolucionados, donde por supuesto, pues los más conocidos son los que acabamos de mencionar del Trimurti, de Brahma, Shiva, Vishnu. Entonces, es importante mencionar que en el hinduismo los cielos existen y los ubican tanto en el plano terrestre, por supuesto, este plano material, como en el plano espiritual. ¿Sí? Tienen diferentes niveles. ¿Sí? Otra tradición espiritual, eh, eh, bueno, además porque hay unas batallas, siguiendo hablando del hinduismo, batallas que se dieron en la tierra, entre la tierra y el cielo. Eso está muy claro en la historia cuando se habla de Krishna, por ejemplo. Una figura también fundacional y fundamental en la historia del hinduismo. ¿Sí? Entonces, eh, esta civilización, que es de las primeras que habla de estos temas espirituales a gran escala, pues hablan de esas dimensiones, de los mundos celestiales, donde hay seres más evolucionados que en otros. Otra tradición espiritual que habla de cielos o de mundos celestes o de mundos superiores e inferiores es el caso del budismo. El budismo habla de un tema fundamental para hablar de cielos, que es el reino de los devas, ¿sí? O sea, ellos dicen, en el caso de los devas del budismo, que hay cielos inferiores y hay cielos superiores. ¿Sí? Esos planos superiores se llaman rupa bueno, y también hay unos que están en los planos más bajos. Eh, Hay otros planos que se llama el plano de Arupa, ¿sí? También hablan de un mundo material y sin forma. O sea que hay cielos que tienen como dimensiones materiales y no materiales. Eh, el budismo habla de una especie como de cielos celestes, o sea que tienen un plano mucho más etéreo, más espiritual, ¿sí? Y tienen 4 cielos. Uno de ellos es el más conocido de ellos, es el cielo de los 4 reyes Deva. Los 4 reyes Deva, para hablar de figuras más altas de la tradición espiritual del budismo, donde están ya pues estos seres eh, que han alcanzado eh, el mundo más allá de las fronteras del nirvana, ¿sí? De la absoluta mundo espiritual. Eh, Hay otro mundo que ellos describen el budismo como celeste. Ese se llama el Trayastrimsa. El Trayastrimsa dice que tiene 33 dioses allá. Allá habitan 33 dioses grandes. Otro sitio importante, el tercer cielo, se llama Yama Deva. El Yama Deva es el tercer cielo, otro nivel de cielos que tienen el mundo del budismo. Y hay otro mundo que es el mundo eh, más del que se habla mucho también en el mundo budista, que es el mundo de Tuchita. Estos mundos, por supuesto, son mundos donde todavía se percibe lo material, es decir, donde todavía hay que estar como literalmente evolucionando y reencarnando, literalmente. Es importante aclarar que el objetivo pues, del samsara, de la lucha del samsara, de la lucha de las diferentes reencarnaciones, es superar, por supuesto, el karma. Y aquí queda algo del karma, ¿no? Y algo del mundo de Maya, de las sensaciones, bueno, de los deseos. Pero es un mundo mucho más evolucionado. Están hablando de seres igualmente evolucionados, un mundo espiritual. Y es un mundo cielos celestes. Ellos también hablan de los budistas de un cielo terrestre. Y aunque esto pueda parecer un poco complicado de mencionar, los cielos terrestres, o sea, cielos que son hechos de material, aunque más fino que el nuestro, ¿sí? Gente que no son todavía bodhisattvas o por lo menos no han alcanzado cierto grado de santidad, pues son importantes, como el caso del cielo del Nirmarati, ¿sí? Nirmanati, Nirmanarati se pronuncia. Eh, el Nirmanarati es un mundo terrestre, es un cielo terrestre. Y hay uno más difícil de pronunciar, tiene le conté 21 letras, ¿sí? El Paranirmitavasavartin,
Paranirmitabasavartin. Nombre larguísimo, ¿sí? Pero lo pronuncio con lentitud para que ustedes tengan la oportunidad de escribirlo. Paranirmitabasavartin. 21 letras tiene este mundo, este cielo. Esto demuestra pues que eh, el Buda, por ejemplo, obvio que antes de descender a la tierra viene de los mundos superiores, ¿no? De este famoso reino del cielo, los 4 reyes Deva, o viene de mundos superiores. Hay que recordar que Buda es una manifestación de un espíritu superior, de un iluminado, y que estuvo en la tierra, ha estado en la tierra más de como 29 veces antes de ser el Buda Maitreya que nosotros conocemos históricamente. Entonces, es importante aclarar que estos grandes espíritus que vienen de la tierra están en otros planos superiores, en otros universos, ¿sí? Bueno, la verdad es que el hablar de los cielos siempre hay que remontarnos en el mundo, sobre todo del monoteísmo, a Zoroastro. El zoroastrismo es una religión que surgió en lo que hoy es del mundo ario. Por un lado están los zoroastrianos, ¿sí? Y por otro lado el mundo del hinduismo. Y tuvieron un gran profeta llamado Zoroastro. Ellos hablaban también de una figura interesante, una especie como de Amecha Spenta, Amecha Spenta son los arcángeles. Recuerden que este es un mundo del monoteísmo donde el Dios primero y principal o Dios absoluto es Ahura Mazda, que está en oposición a Harimán, que es la oscuridad, ¿sí? Una especie, un ser poderoso que maneja la oscuridad. Y en esa mecha espenta hay 7 arcángeles que manejan universos, cielos, ¿no? Entonces la mecha espenta tiene que ver con los 7 planetas, los 7 metales diferentes que tienen estos cielos, o también los 7 Keshvar. Keshvar es una palabra que en persa, y todavía con el persa actual se conserva, significa algo así como Keshvar, país, región, ¿sí? Eso significa pues que los cielos pues, son regiones, y regiones cósmicas. Hay que recordar que hay un principio cósmico en el mundo del zoroastrismo, que es el Asha, la ley cósmica, y en oposición al Drug, a la mentira. Y hay una figura que curiosamente es muy importante para el zoroastrismo y de la cual fue heredera el cristianismo y el islam y el judaísmo, que es un ser que en el mundo del zoroastrismo se llama Bohumana o Bahman. Hay un mes en el calendario persa a propósito que se llama Bahman. Ese personaje es nada más y nada menos que un arcángel del entendimiento agente. No es otro más ni nada más y nada menos que el ángel Gabriel, el ángel de la revelación. Que recuerda que este ángel se le presentó al profeta Zoroastro y le reveló una cantidad de gatas, de libros sagrados, de principios sagrados. Ustedes recordarán que Zoroastro es la primera tradición que habla de una religión revelada y de la salvación y de la capacidad del hombre de escoger entre el bien y el mal, ¿sí? El deseo del hombre de escoger entre el bien y el mal y superarse, ¿sí? No hay que olvidar ese famoso principio del zoroastrismo, de buen pensamiento, buen obrar y buen hablar, ¿sí? Estos ideales que tiene el zoroastrismo. De la cual, les repito, es una civilización angélica de ángeles, de un desarrollado concepto de la angelología. De hecho, los judíos, todo lo que es el mundo judío, cristiano y musulmán es heredera, toda la tradición monoteísta del mundo, el mundo de la angelología, del zoroastrismo. La primera civilización que habló claramente de ángeles, con mucha claridad meridiana, fue el zoroastrismo. De ahí su importancia en la historia de la humanidad, y ahí que Zoroastro sea uno de los grandes maestros espirituales y sabios y profetas y pensadores de la historia de la humanidad. Una interesantísima compilación de diferentes historias, tradiciones sobre lo que llamaríamos el cielo, ese lugar, ese sitio
en donde vivirían los justos, donde residirían las almas de las personas que mueren y que van al más allá y que están allá viviendo. Maestro Imán Julián Zapata, síganos contando un poco de esta historia fabulosa que usted nos narra acerca del cielo. Tiempos. Hablar de los cielos, por supuesto también, obvio, en Egipto, pues cuando uno habla del cielo, pues se recuerda uno a la diosa Nut, ¿sí? Que es la diosa del cielo. Y bueno, todos sabemos el vínculo que tiene con Ra. Y de ahí pues una cantidad de seres que se desprenden. Hay que recordar que dioses como Isis, como Osiris son ya posteriores. Estamos hablando de una primera manifestación universal del cielo, que es la diosa del cielo. Curiosamente es muy importante entender esta figura de la diosa, que va a ser muy importante en muchas tradiciones espirituales, que un día hablaremos de ella, las diosas, ¿sí? El retorno de las diosas, pero es importante aclarar que la diosa del cielo en el mundo egipcio es, pues, curiosamente, es pues, una mujer. Tiene su parecido con la diosa Juno, Juno, o era Juno en el mundo romano y era en el mundo griego, la diosa del cielo del mundo griego, que también hablaba del cielo, ¿no? Por supuesto. Recuerden que para los griegos el cielo es Urano, ¿sí? Eh, y ese Urano va a ser fundamental. Recuerden que ese dios es de los primigenios en el mundo griego, ¿sí? Muy anterior o sea, muy anterior a Saturno y después a Júpiter, quienes se van a luchar, van a cambiar de poder el gobierno del mundo. Y hay que recordar que el Olimpo en últimas es una especie de cielo, el Olimpo, donde están los dioses, donde está Júpiter gobernando. Pero curiosamente Urano es muy anterior, ¿sí? Hoy en la astrología le llaman a estos planetas transneptunianos, más allá de, bueno, que están en lo que son el caso de Neptuno y Urano y Plutón, que tienen que ver pues, con temas metafísicos y místicos. De ahí la importancia de estudiar la historia, las religiones y las tradiciones espirituales comparadas, ¿sí? Sencillamente, pues para todas las tradiciones espirituales existe un cielo o cielos, ¿sí? Esto es fundamental para todas las tradiciones espirituales. Y claro, cuando ya nos adentramos en otro fenómeno, pensemos nosotros en el mundo del cristianismo. El mundo del cristianismo, pues ustedes saben que para el cristianismo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son libros sagrados, pero hablando ya propiamente de la mística, desde lo oculto, hablando ya del más allá, con precisión, encontramos que el cristianismo es, en su contenido esotérico, místico, ¿sí? En su contenido trascendental, pues habla realmente no del cielo, sino de los cielos en plural. Y uno de los pensadores místicos que más claridad tuvieron en hablar del tema de los cielos en el cristianismo fue el caso de Dante. Solo basta ver la obra de Dante Alighieri para entender que logra comprender la multiplicidad de los cielos. De hecho, ellos Dante habla de 9 cielos y el empireo, ¿sí? Ya ese mundo, ya universo, ya cósmico, puramente espiritual. O sea, y hay una cosa muy curiosa, Dante hablaba de los 9 cielos. Es cierto que tiene una profunda influencia del Islam, como lo vamos a ver, de la civilización islámica, porque esta obra, escrita en el siglo XIII, tiene una profunda influencia del Islam, la obra de Dante. Pero lo cierto es que es una obra fundamental de la mística cristiana para entender este fenómeno de los cielos. E independientemente de lo que piensen los teólogos, bueno, ya el tema de la mística es un tema mucho más complejo que la teología, el esoterismo más profundo, él hablaba de 9 cielos. Estos primeros cielos, para explicarlos un poco en el cristianismo, estos eran los primeros 7 cielos de que habla el cristianismo y que habla la mística de Dante, y que hablaban, por supuesto, pues también Ptolomeo, con su concepción geocéntrica, es que esos primeros 7 cielos son la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Estamos hablando de cielos, en sentido clásico y místico del mundo cristiano, como el sentido esotérico, el sentido astrológico. Hay que recordar que también en el mundo antiguo nunca se separó la astronomía de la astrología. Estos eran grandes conocedores de la astronomía y de la astrología juntas. Eso nunca se separó en el mundo clásico, ¿sí? Y ni en la Edad Media tampoco. Estos eran los primeros 7 cielos de los que hablaba Dante y que escribía Dante. El octavo cielo para Dante son las estrellas, esto que llama las estrellas fijas, ¿sí? Y hay un noveno cielo. Ese noveno cielo, o sea,
Ellos crearon, inspirados en Aristóteles, una especie como de primer motor, primer móvil, ¿sí? O sea, que alimentaba el movimiento de los otros 8 cielos que mencioné antes. O sea, de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas fijas, ¿sí? Que era el octavo cielo de las estrellas, y luego el noveno, este primer móvil, que es el que pone en movimiento todos los otros 8, todos los otros cielos, ¿sí? Y esto es importante porque nos da un número 9, como explicaba Dante. Y este número 9 es, ustedes recordarán que es la Trinidad, porque 9 es un múltiplo de 3, 3 por 3, 9. Se entenderá que es un tema místico, el tema de la Trinidad, ¿sí? Bueno, lo cierto es que el Empireo, ese Empireo que es ya el último sitio donde está Dios, ¿sí? Rodeado de arcángeles y, bueno, incontables millares de ángeles, no era materia. Este mundo no es material, este Empireo no es material, es un sitio espiritual que está pues fuera del tiempo y del espacio. O sea, y además se encuentra eternamente inmóvil. Este no tiene movimiento, los demás sí tienen movimiento, los otros cielos, 8 cielos, no tienen movimiento. O sea, el mundo del Empireo es fijo, es eterno, no tiene movimiento. Y los comprende a todos, ¿sí? Es curioso porque cuando uno habla del cielo en el cristianismo, de los cielos, aunque la mayoría de cristianos hablan del cielo, los únicos que hablan de ya en plural de los cielos, pues son los místicos cristianos, por eso siempre fueron perseguidos y fueron como sospechosos, especialmente por la Inquisición, sí, que evidentemente siempre los místicos han sido vistos como, a ver, siempre los teólogos que manejan el mundo esotérico les causa demasiado escozor y nerviosismo los místicos en cualquier tradición, entonces siempre se les ve como sospechosos y se les persigue. ¿Sí? Dante fue perseguido, ustedes recordarán. Pero hay una cosa muy curiosa al hablar en el cristianismo de los cielos, y es que se menciona que el tercer cielo, por ejemplo, es el cielo y la morada de Yahvé. Y hasta en el Deuteronomio, ustedes pueden buscar un Deuteronomio eh, capítulo 10, versículo 14, donde se habla de un tercer cielo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento lo menciona hasta el mismo apóstol Pablo, en la carta segunda a los Corintios, en el 12:2, donde habla de un hombre que murió y dicen que no sabe si está material o espiritualmente, pero está en el tercer cielo. Es decir, que ellos sí tenían idea, eh, uno pues por la tradición zoroastriana antigua, o por el contacto con otras tradiciones espirituales del mundo griego, místico, y por el mundo egipcio, entendían que había diversidad de cielos, diversidad de niveles del cosmos, ¿sí? Eh, sin embargo, sin embargo, la única, y quiero aclarar en este punto, la única civilización que va a hacer apología de este tema de la diversidad de los cielos es el mundo musulmán, el Islam. La epopeya mística más famosa de la historia de la humanidad, la epopeya mística más famosa de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, es el viaje de Mahoma a los cielos. Hay una profusa literatura en arte, cultura, mística. No lo niegan ni siquiera los exoteristas, o sea, los doctores de la ley externa, de la Sharia, del fiqh, ni siquiera niegan esto, lo hablan, ¿sí? Y es el caso del viaje de Mahoma a los cielos. Este es un famoso episodio en la historia del Islam, de hecho tiene un capítulo en el Corán que se llama también el viaje nocturno, Al-Isra le llaman, ¿sí? El capítulo 17 del Corán, ¿sí? Tiene 2 episodios este viaje a los cielos y es importante para entenderlo, para entender mucho de lo anterior. Entendiendo el tema del viaje de Mahoma a los cielos se podrá entender mucho de la literatura ya antigua de otras tradiciones espirituales, que fue lo que quisieron decir, ¿sí? Tanto implícita como explícitamente. Pero es el Corán el que claramente, y la tradición islámica y Mahoma, quien va a viajar. Para algunos en persona física, para otros solo en viaje astral, espiritual, por los universos y por los mundos inferiores. Nos corresponderá hablar ahora de los cielos. El tema es más o menos el siguiente para resumirlo. El profeta Mahoma, Mahoma o Muhammad, como le llaman en árabe, yo hablaré de Mahoma porque es como se pronuncia en español y es fácil pronunciarlo. Decir Muhammad hay otros fonemas que son difíciles de pronunciar, y es un profeta tan desconocido en Occidente que ponernos a pronunciarlo en otro idioma se torna complicado, ¿sí? Y bueno, hace que nos desviemos del tema. Lo cierto es que el primer viaje se da con el profeta Mahoma en un viaje que se llama, en un viaje que tiene lugar desde su tierra natal, la Meca, ¿sí? Donde se le aparece el ángel Gabriel, ¿sí? Se le aparece el ángel Gabriel y llega con un vehículo celestial que se llama Burak. Burak es una especie como de caballo
alado con alas de oro y lleno de perlas de oro, ¿sí? Y que tiene una cabeza casi como en forma de mujer y se desplaza por la tierra y por el mundo como un relámpago, ¿sí? El profeta Mahoma decía que en cada salto cubría casi todo el horizonte, de salto en salto, y el ángel Gabriel coge al profeta Mahoma, lo lleva al pozo de Samsán, un pozo místico y espiritual que está en la Meca, le abre el pecho, le saca el corazón, se lo limpia, se lo lava, y luego se lo coloca, le cierra el pecho, y bueno, y inicia un viaje. El primer viaje, ese recorrido, se da primero de la Meca, la ciudad natal de Mahoma, hacia, primero pasan por el monte Sinaí, ahí ora el profeta Mahoma, luego pasa por Belén, donde nació Jesús, también para rendir tributo a Jesús, y luego llega a lo que hoy es Jerusalén, en lo que hoy se llama la montaña de la Roca, donde, está ahora, donde fue construida en el siglo ya octavo la mezquita de la Roca. En ese lugar, hay que recordar que ese lugar de la Roca se considera que fueron los primeros sitios que emergió de los, de los es la primera tierra que surge de los océanos. Recuerdan que la Tierra ahora es un gigantesco océano y toda la Tierra estuvo en el océano. Y de los primeros sitios que emergen de la Tierra, del fondo del mar, es curiosamente este lugar donde está el Domo de la Roca en Jerusalén y también la Meca. Son los primeros lugares que emergen de los fondos del océano. De ahí que sean lugares sagrados para los musulmanes. Jerusalén. Y ustedes saben la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista político y religioso, sino sobre todo desde el punto de vista místico. Quiero aclarar lo que es un nivel superior. Llegando a Jerusalén, el ángel Gabriel amarra el caballo del profeta Mahoma, este vehículo celestial, ¿sí? Y bueno, en ese lugar en Jerusalén ora con todos los profetas de Dios según la tradición islámica, en la montaña, hay una explanada de las mezquitas famosa, en ese lugar, entre la mezquita de Al-Aqsa y bueno, esta mezquita que llaman, es una explanada grande, es una explanada que tiene de un extremo a otro más de 300 metros, en ese lugar ora con todos los profetas de Dios, se dice que son 144.000 que oró con ellos, de todas las épocas. ¿Sí? Sí. Y después de esa oración, eh, el profeta Mahoma empieza a ascender a los cielos con el ángel Gabriel, que es el ángel que lo acompaña. Recuerden que es el ángel de la revelación y el conocimiento a gente, el ángel del intelecto, el ángel que se le apareció a María de Jericó, que se le apareció a Adán, que se le apareció, bueno, ustedes saben que es un profeta que se ha parecido a muchos grandes profetas de Dios, sí, a grandes maestros de la humanidad. Entonces, en ese momento, en el primer cielo, ellos ascienden al primer cielo. En ese primer cielo, el profeta Mahoma y Gabriel llegan a saludar a Adán, que está en ese primer cielo. Ese primer cielo se dice que es algo así como una especie de plata, es como de bronce, ese cielo. Y en ese cielo, pues saludan a Adán, que es un hombre alto, que tiene un cabello blanco que le da hasta el hombro, y que su tez es total blanca, dicen que es blanca como la nieve, y que es supremamente bello. Adán le da la bienvenida y felicita al profeta Mahoma por su misión, porque sabe que es el último profeta de Dios y que va a traer la última ley revelada y mística para la humanidad, tanto la ley revelada exterior como la mística, como la esotérica. ¿Sí? Y en ese cielo, curiosamente, se encuentra, después de saludar a Adán y hablar, porque con ellos habla muchísimo rato, ¿sí? Se encuentra con unos ángeles extraños, extraños por la magnitud y dimensión. Se encuentra con un gallo, por ejemplo, un gallo que tiene alas doradas y bueno, y está rodeado de piedras preciosas. Un gallo que tiene 500 años de distancia. Escuchen esto, que lo importante en esta famosa epopeya mística de Mahoma es que hablan en términos increíblemente metafísicos, pero hablan en términos astronómicos, de escalas astronómicas tremendas. Hablan de años de distancia. Obvio, hoy lo entendemos nosotros como años luz, lo podríamos traducir. ¿Sí? Dice que ese gallo tiene 500 años de distancia. Dice que es tan grande ese gallo que su cresta llega a los límites, llega y alcanza a tocar, pasar un poco el segundo cielo. Existen
muchas historias sobre el cielo y se habla, por ejemplo, de muchos profetas, ¿no? Que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo y de personas actuales que también dicen haber estado en el cielo. Por ahí hay un niño, también hay un señor, bueno, hay gran cantidad de personas también en el mundo musulmán. Hay gente que dice que ha tenido visiones del cielo. Pero hay alguien muy famoso, el profeta Enoch. Julián Imán Zapata, ¿qué hablar de esto? ¿Qué hablar de estos profetas y de Enoch? Enoc. Esto sí que es importante. Porque ustedes recordarán que Enoc viajó también a los cielos. Y recuerden que Enoc no murió. Recuerden el famoso libro de Enoc que hemos hablado en algunos, aquí con el maestro Esteban Cruz y eh, con Joana Arenas y con hemos hablado de, otras personas hemos hablado del libro de Enoc, lo que implica, recuerden ustedes que Enoc viajó por los cielos también, es un profeta antidiluviano, es un profeta de lo esotérico, de lo místico, es el mismo espíritu de Hermes Trimegisto, exactamente, ¿sí? Es uno de los, es uno de los antepasados, es el abuelo, bisabuelo de Noé, ¿sí? Y bueno, es un personaje que es fundamental en la historia del monoteísmo y la historia de la mística universal. En el cuarto cielo ve a Enoch y habla con él. Ustedes recordarán que quien acompañó por los cielos también a Enoch en ese viaje místico grande, importante, fue el ángel Uriel, el ángel de fuego de Dios, el ángel de la mística profunda, de la noxis profunda. Hay que recordar que esta es una figura, uno de los centros de Enoch es el sol, es un profeta solar y está en el cuarto cielo, precisamente porque el cuarto es un número místico, recuerden con la filosofía pitagórica, el número 4, de los que hablaremos en otra ocasión para no desviarnos del tema. Lo cierto es que allí en ese cuarto cielo se encuentra con un ángel también eh, extraño, es un ángel, el ángel de las lágrimas, un ángel que está llorando. Lo conmueve eso, la forma, además de que es gigantesco, es un ángel que tiene, según la historia, según lo que vio, tiene más de también 500 años de distancia. Se encontró que es un ángel bello, pero que está llorando, vierte lágrimas, vierte lágrimas. Eh, Llora por las penas de los hombres, por los pecados de los hombres, y además invoca a Dios permanentemente para que perdone los pecados de los hombres. Ustedes recordarán que los ángeles son intercesores y están para ayudar al hombre. Bueno, este ángel es otro símbolo gigantesco, espectacular de la grandeza del Creador. Lo ve inconmensurable, pero lo ve bello, pero lo ve muy triste por todas las fechorías que hace la humanidad. Bueno, y que estamos haciendo, porque y ahora sí que creo que debe estar llorando más con todo lo que está viendo del mundo, el ángel de las lágrimas, este ángel de la tristeza. El profeta Mahoma y Gabriel ascienden al quinto cielo. En el quinto cielo se encuentran con Aarón. Aarón es un profeta importante en la historia del monoteísmo, del Antiguo Testamento está. Recuerden que es hermano de Moisés, es uno de los símbolos del sacerdocio universal, del sacerdote como tal. Allí pues habla con Aarón. Este mundo, a propósito, este mundo del quinto cielo es un mundo hecho de oro, ¿sí? De oro. Entonces, habla largamente con Aarón, pues que es un personaje que es capital para el monoteísmo y para la mística, para el sacerdocio, y porque pues ustedes recordarán que tuvo que sufrir muchísimo con el pueblo el pueblo judío, que es un pueblo históricamente descrito como rebelde. Ustedes recordarán cómo se fue hacia el monte Sinaí Moisés a recibir las tablas de la ley, estuvo unos 40 días y bueno, y cuando regresó, casi que a su hermano lo matan, ¿sí? Porque ya ustedes saben a qué estaban dedicados el pueblo, un gran sector del pueblo de Israel, a crear ídolos nuevos. Bueno, ustedes recordarán la historia de Baal, entonces hablaron largamente sobre estos temas, de cómo los pueblos se desvían con mucha facilidad, a pesar de que tienen liberadores y profetas. Habló profundamente con el profeta Mahoma sobre estos temas. En ese quinto cielo, donde está Aarón, eh, el profeta se encuentra con un superángel también. Un superángel que es de puro fuego y tiene un trono gigantesco de fuego. Y dice, y bueno, lo ve metálico, lo ve aterrador. Es el ángel de la venganza. Este ángel de la venganza, y es gigantesco, dice que es tan poderoso y tiene una lanza también, ¿no? Como una especie de tridente. Eh, bueno, esto, este superángel de fuego, rodeado de fuego, ¿sí? Y una corte de fuego, ¿sí? De legiones, para castigar a los hombres que cometen delitos y para llevarlos al infierno, y bueno, y para
torturarlos y para ir por ellos cuando no cumplen, ¿sí? Tiene una cosa muy particular, dice que es tan poderoso y tan fuerte este ángel de fuego, este ángel, que si pusiera de hecho, si pusiera la punta del pie en la tierra, seca los mares y destruye las montañas, solo con poner la punta del pie en la tierra. Ya nos podemos imaginar la magnitud de un día que los artistas nos puedan recrear, o el cine, este poderoso ángel, que a propósito dicen que tiene más de 70 años de grande, dicen que tiene 70 años de grande, de luz, bueno, es tan grande que se necesitan 70 años para describir los 70 años los gigantescos 70 años de luz. El profeta Mahoma luego asciende al sexto cielo, y en el sexto cielo se encuentra nada más y nada menos que con Moisés. Moisés bueno, es un profeta capital en la historia del monoteísmo, que significa la ley. A todos los profetas anteriores con los que se encontró Mahoma y Gabriel, todos estaban felices, abrazaban al profeta Mahoma, les daban bendiciones y éxitos en su misión. Pero al único profeta que encontró triste y melancólico, o sea, profeta que haya estado en la tierra, que lo encontró melancólico y triste, fue con Moisés, con quien tuvo una plática larguísima. ¿Sí? Y el profeta Mahoma le pregunta que por qué está tan triste. Y le dice, es que veo que todos los profetas, miles de profetas de diferentes pueblos, llevan a su gente hacia el paraíso. Y están felices. Y yo veo que mi pueblo no está cumpliendo. Mi pueblo es un pueblo terco, un pueblo que le cuesta trabajo cumplir las leyes. Y bueno, y que todo lo que pactamos en el Sinaí, todo lo que acordamos con ellos, les cuesta trabajo sacarlo adelante. Y veo que va a ser difícil que se salven. O sea que se puso triste porque dijo que iba a ser difícil que la mayoría de ese pueblo se salvara. Mientras veía que la mayoría de las comunidades que tenían otros profetas, a los cuales Dios les trajo leyes divinas, las cumplían. ¿Sí? Entonces, esa plática fue bastante extensa, además porque habla del profeta Mahoma después en sus idas y venires hacia el trono de Dios, y varias veces fue al trono de Dios, que después lo vamos a hablar, y regresó a hablar con Moisés para hablar y negociar con Dios las oraciones de los seres humanos, el ayuno, etc. Lo cierto es que este Dios eh, es un Dios del amor, es cierto, pero vamos a encontrar unos mundos complejos celestiales, y lo cierto es que Moisés está en el sexto cielo, gobernando el sexto cielo. Llega luego al séptimo cielo. ¿Sí? El séptimo cielo es, a propósito, describiendo ese color, lo escribe muy bello el cielo de Moisés. Dice que es carbúnculo, como de jade. Bueno, lo ve de un material muy bello, de piedras muy bellas, ¿sí? Majestuoso. Cada vez que asciende el cielo es más majestuoso, con más joyas, con más adornos, con más luz, ¿sí? Moisés es un superprofeta, no hay lugar a dudas de eso, ¿sí? Uno de los grandes profetas de la historia, que tendrá sus equivalentes en todas las culturas, trayendo leyes reveladas, leyes prácticas para que el hombre las cumpla. Luego el profeta asciende a- al séptimo cielo. Este séptimo cielo a ver, es la joya de la corona, es verde, es verde esmeralda, está cubierto de esmeraldas bellas, indescriptibles, más bellas que las esmeraldas de la tierra, es verde. Verde, hay que recordar que es un color místico para el Islam. El color verde es el de la mística profunda, además de la esperanza. Y hay que recordar ustedes recordarán que la mayoría de países, de los banderas de los países musulmanes, son de color verde. Es un color siempre que es importante en muchas culturas, sobre todo en el mundo musulmán, aunque en otros países no musulmanes lo tienen. Allí se reúne nada más y nada menos que con nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el padre de musulmanes, cristianos y judíos.
Maestro Julián Zapata, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad aquí en Cruz Escribiente, se le quiere mucho. A todos los que nos están escuchando en este momento en cualquier país del mundo, por favor denos like. Hacemos podcasts distintos todo el tiempo, distintos cada rato, y este es especial para ustedes. Entonces me gustaría muchísimo, por favor, que le dieran like, vuelvo a decir, y coloquen algún comentario. Y si les está gustando esto en cualquier plataforma, suscríbase. Gracias, maestro Julián Zapata. ¿Qué más nos puede decir al final para cerrar ya este tema? Este podcast de noche de Cruz Escribiente y para expedientes de misterio y bueno, y noches de misterio, porque entonces tiene misterios más allá, etcétera. Eh, es tan grande lo que ha visto que todo lo anterior es como la base del trono de Dios, todos los universos anteriores que acabamos de escribir, la base. ¿Sí? Cuando ve el trono, ve a Dios a una distancia, dice que ve a Dios, la luz de Dios, ya directamente a una distancia, dice que de 2 arcos de flecha, 2 arcos. Una medida que se describe en la época de Mahoma. O sea, una ballesta de esa época, ¿cuánto podría recorrer? Tal vez unos 100, 150 metros. Es decir, que estaba a una distancia del trono, de la figura de Dios, de la imagen de Dios, más o menos a menos de 400 metros. Estamos hablando de una distancia muy corta. Dice que era tal, ya se había acostumbrado a ver la luz de los cielos, pero cuando vio ese trono y trató de ver a Dios, quedó enceguecido. Le tocó cerrar los ojos porque no pudo asimilar esa luz. Era penetrante, no podía. ¿Sí? Pudo verla en los universos anteriores, pero aquí tuvo problema. Entonces Dios, para ayudarlo, le coloca una mano. Dice que Dios le coloca una mano, simbólicamente es un tema simbólico, le coloca una mano en el hombro y otra en el pecho. Y dice que quedó helado al principio, quedó frío, helado, congelado, como si fuera a explotar también, a estallar, ¿sí? A implosionar. Y de pronto empezó a sentir calor y tranquilidad. Dice el profeta Muhammad que Dios le dijo, no me puedes mirar, si no me puedes mirar con la luz de tus ojos, con tus ojos. Por favor, mírame con la luz de tu corazón. Mírame con la luz de tu corazón. Aquí hay un tema importante de la mística y de los misterios de ese viaje. Mírame con los ojos del corazón. Bueno, Dios le transmitió en ese momento sabiduría mística, la sabiduría de todo el cosmos. Le hizo recordar cosas que no recordaba. Hay que recordar que para la tradición islámica, la Nur Muhammadí, la luz de Mahoma, es la luz de la luz de Muhammad que se crean todos los 7 universos, todos los cielos. Y todos los ángeles, y todas las criaturas, y todos los profetas, la luz de todo lo que conocemos en los universos es la luz de él. Es la luz de Muhammad, la luz muhammadiana, la luz del profeta Mahoma. Y empezó a recordar y a recordar, a recordar, y Dios pues, lo impregnó de sabiduría y de todo lo que necesitaba. Y le hizo recordar lo que había olvidado. Hay algo muy interesante porque en ese momento Dios empieza a hablar con Muhammad, una plática también la más espectacular, larga, hablando negociando las oraciones. Al principio Dios le dice, necesito que tu pueblo al menos haga unas 100 oraciones diarias. Entonces el profeta Mahoma tiene una plática con él y a su vez tuvo una plática en ese momento también, iba y venía y hablaba con Moisés en fracciones de segundo del tiempo cósmico. Y 100 oraciones, el profeta llegó a pensar, no, esto es demasiado. De pronto 50, habla con Moisés y consulta con Moisés y dice, no, esto es demasiado. ¿Sí? 30 oraciones, 20 oraciones, empiezan a negociar. Hasta que, bueno, la plática termina en el tema de las oraciones, de que las oraciones diarias que debe hacer su pueblo son 5 diarias. ¿Sí? 5 diarias. Algo que pueda realizar la humanidad, que sea ejecutable. Y luego también empieza a negociar con Dios, ¿sí? Literalmente a negociar el tema de los ayunos. ¿Sí? Empiezan en 3 meses. Y 3 meses el profeta dijo, no, creo que no hay problema por 3 meses, pero de pronto hablando con Moisés dice, no, pero la experiencia de mi pueblo es que no son buenos en el ayuno, no son propensos al ayuno. Y empiezan a negociar 50 días, 40 días de ayuno hasta que, bueno, el profeta decide que 30 es suficiente y le dice a Dios que 30, que sí 30. Y bueno, acuerdan que 30 son las oraciones, 30 son los días de ayuno que debe hacer un musulmán, que es el famoso mes del Ramadán del ayuno, al cual nos aprestamos dentro de pocos días, en estos momentos, dentro de 27 días, a propósito, menos de 3 semanas empezamos los musulmanes a hacer el ayuno del Ramadán, un ayuno completo que es el nombre del 9º mes del calendario islámico. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que este viaje es único en la historia. ¿Por qué razón
¿Por qué razón Dios le dice al profeta Muhammad que lo vea con el corazón? Hay que recordar que el centro del pensamiento y el intelecto en el Islam, el intelecto intuitivo no es el cerebro, es el corazón, ¿sí? La razón es la siguiente: hay una famosa sentencia de Dios, hay una famosa frase que le enseña Dios a Mahoma y que la enseña a la humanidad, y que dice lo siguiente, que nos puede permitir entender este tema del corazón. Le dice Dios lo siguiente, le dice al profeta Mahoma, le dice, el universo no puede contenerme, dice Dios. El universo no puede contenerme. O sea, no puede contener, todo el universo no es capaz de contener y soportar a Dios. Pero el corazón de un creyente sí puede contenerme, le dice Dios. O sea que el corazón es el asiento del trono de Dios, lo que él quiere decir. Es un tema místico profundo. En la mística, sobre todo en el sufismo islámico, la noxis islámica, que es el sufismo, y el irfán, que es la parte metafísica y esotérica, que repito, estos son los temas más complejos de las religiones, la parte esotérica que tiene que ver con el más allá literalmente, ¿sí? Con los temas que desconocemos, con un tema que llaman los musulmanes el Corán, el ilm al-ghaib, la ciencia del oculto, ¿sí? Y bueno, y a eso se debe estos programas que estamos haciendo del cual el maestro Esteban Cruz es una persona conocida ya en el medio latinoamericano y uno de los precursores. La importancia de acercar al oyente, al televidente, a estos fenómenos de la mística. Entonces, el profeta está en un tiempo equivalente. A ver, el viaje que hace el profeta Mahoma por los cielos, ¿sí? Tanto el Isra, que es el viaje que realiza inicialmente, que les conté, el Isra, que es el viaje que hace de la Meca hacia Jerusalén, y luego el Misraj ya es el viaje celeste, el Miraj, el viaje celestial, ¿sí? Que es el título que recibe en el Islam más técnicamente, el Miraj. Miraj es Miraj es el viaje celestial, lo que se conoce como la escala de Mahoma, la escala que lo lleva a los cielos, a los 7 universos, luego a los 20 velos que tiene que atravesar y luego hasta el trono de Dios. Luego desciende, y desciende pues también por los universos que recorrió antes y llega luego hasta Jerusalén, donde tenía amarrada y donde tenía cerca del muro occidental, donde hoy es el muro de los lamentos de los judíos, estaba amarrado Burak, el vehículo celestial. Ahí estaba, el vehículo celestial estaba en este lugar. Lo tenía protegido y bueno, y luego descienden, luego regresan hacia lo que es, recorren todo el espacio geográfico que hay entre Jerusalén, Medio Oriente y hasta la Meca. Este es un episodio, repito, que tiene que ver con los cielos, con los espíritus. Hay un libro muy famoso de San Buenaventura de Siena, un famoso místico cristiano católico del siglo XIII, que trabajó para el famoso rey sabio Alfonso X el Sabio, muy conocido como el rey de las 3 religiones. Era el rey de musulmanes, cristianos y judíos. Ustedes recordarán que es muy importante. Él es el que pide que se traduzca estos libros. Pidió que se tradujera este libro y se escribiera este libro, La Escala de Mahoma, tanto al latín como al francés. Había un texto en español, pero se perdió. Es muy interesante. El editorial Sirve la publicó hasta 1994, 96, ya no recuerdo ahorita, antes, en el siglo XX. Se hizo la última publicación de un libro un libro muy famoso que se llama La Escala de Mahoma. Ustedes lo pueden buscar en internet. Está agotado, vale muchísimo dinero conseguir cada original. Yo tengo una copia. Pero es importante porque, obvio, esto es un detalle, hay muchos detalles de cada universo que recorrió. Estamos aquí haciendo un repaso que ya de por sí es muy largo, que ustedes me escuchan hablar más de 50 minutos, 50 minutos, pero estamos haciendo un resumen de la importancia de los cielos. ¿Por qué es importante el tema de los cielos? Porque todas las tradiciones espirituales lo hablan, unas con diferentes niveles, otras con mayor amplitud, pero lo cierto es que como venimos de los cielos, somos de los cielos, estamos hechos de polvos de estrellas, como decía Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano, esa famosa serie Cosmos, recordarán que vimos en los años 80. Entonces, como todas las tradiciones espirituales hablan del cielo, es importante hablar del cielo. Bueno, muchísimas gracias por esta generosa invitación, mi querido maestro Esteban Cruz, por estar en tu programa de Cruz Escribiente y Expedientes de Misterio, y bueno, y por lo generoso que has sido invitándome en muchísimas ocasiones al programa Más Allá, ¿sí? Esperamos poder hablar en este programa con más imágenes de estos temas, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias a todos y bueno, y esperemos un día poder al menos conocer el primer cielo. Bueno, ese primer cielo es el que está tratando de conocer la astronomía de hoy, ¿sí? O sea, cuando queremos ir a la luna, que no hemos llegado a la luna, que es uno de los cielos del que se describe también, o cuando queremos ir a Venus o a Mercurio o a Marte, etcétera. Es decir, ese será un tema de los próximos 50 años. Bueno, esperamos poder al menos viajar en nuestra existencia a uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias y no olviden que siempre debemos buscar en este mundo verdades eternas y justas. Éxitos en esta vida y en la otra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Para mí ha sido un honor tener aquí al maestro Julián Zapata, un gran sabio, una persona que sabe muchísimo de estos temas. Gracias a él hemos conocido tradiciones acerca del cielo. Yo quisiera decirles varias cosas a ustedes. Una tiene que ver con que yo pienso que el cielo realmente puede ser una posibilidad para las personas que fallecen y se han portado bien en el mundo, para que han sido buenos, pero también pienso que el cielo y el infierno pueden estar aquí en la tierra, y eso es para mí lo más importante. ¿Por qué pienso eso? Porque todos los días cuando veo a las personas caminando por la calle, andando por allí, yo digo, estas personas que han sido buenas merecen cosas buenas. Y cuando veo otras personas que andan por ahí pérfidas, malvadas, que se la pasan asaltando, haciéndole daño a los demás, me doy cuenta que esas personas también sufren un montón. Que quien hace mal recibe mal. Que quien es malvado recibe cosas malas. He visto muchas historias, casos de gente amargada que la vida la castiga. Ustedes pueden decirme, no, pero yo tengo un primo, se enfermó y era el tipo más bueno de este mundo, y entonces es mi vecino que era malvado, todo el tiempo vivió hasta los 100 años y no le dolió nada. Sí, pero ¿cómo vivieron? Sí, pero ¿cómo fue su conciencia? Sí, pero ¿cómo fueron sus relaciones con los demás? Cuando hacemos algo malo, todas nuestras relaciones con los demás cambian. Cuando hacemos algo malo, todo lo que pasa con las demás personas alrededor nuestro se vuelve realmente negativo. Si quedamos mal con alguien, si hacemos mal las cosas, si nos burlamos de las personas, si tenemos una sociedad y tratamos mal a nuestros socios, pues lo que vamos a hacer es que ya nadie nos va a poner atención. Que cuando estemos de alguna manera frente a otras personas, que cuando estemos mal y necesitemos ayuda, no nos van a ayudar, no nos van a ayudar, no nos van a querer, no nos van a dar la mano, porque hemos sido malvados, porque hemos sido pérfidos, porque hemos traicionado, Entonces yo veo las personas que han sido malvadas y me doy cuenta de eso, que muchas de estas personas, por ser así, malas, malvadas, pues ya nadie los quiere. Y cuando nadie te quiere, nadie te ayuda y te quedas solo. Y cuando veo personas buenas, cuando veo gente que ha estrechado la mano de otros, cuando los ha ayudado y les ha aportado, entonces me doy cuenta que estas personas, que estas almas buenas, que estas personas buenas, pues les va bien, les va bien y consiguen muchas cosas. Y consiguen muchas cosas con afecto y con amor, y los demás les ayudan. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Y les quería decir que quiero vivir muchas cosas. Quiero ir al lugar en donde se pensó, el cielo. Muchas veces quiero viajar y ver el desierto del Sahara, donde estuvieron perdidos mucho tiempo los hebreos. Quiero ir hasta las pirámides de Egipto. Quiero ver el río Nilo, navegar sobre él junto con ustedes. Quiero estar allí y por eso les digo que dentro de poco en mis redes sociales, que soy @cruzescribiente, allí en mis redes sociales de Cruz Escribiente voy a colocar los planes. Me puedo demorar 6 meses, 7 meses porque estoy buscando algo que pueda servirnos para todos, que podamos ir así usted esté en Japón, en China o en Estados Unidos. Quiero eso y quiero que usted esté con nosotros, que usted viaje con nosotros, vamos a ir juntos. Y quiero
que me busque en redes sociales, soy @cruzescribente y ahí le puede dar like. También tengo un libro que le encantaría a usted, se llama Vida después de la muerte, lo consigue en cualquier librería. Hay otro que se llama Expedientes X Colombia. Y pues nada más, por ahora los dejo, que esté usted muy bien, que solo viva cosas lindas en la vida, que solo viva cosas bellas, que todo lo bueno que usted quiera se cumpla, siempre. Porque yo, a usted, esté donde esté yo, Esteban Cruz Niño, esté donde esté usted, yo lo quiero mucho.